Pablo nació en el año 5 en la ciudad de Tarso, en la costa sur de Asia Menor. Esto es hoy actual Turquía. Allí nació Pablo. Pablo era un niño que desde pequeño se interesó en estudiar, en prepararse, en capacitarse. Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un hombre prominente, reconocido ante la sociedad, que tenía conocimiento pleno de la ley, de la palabra de Dios, y con él se formó Pablo. Con él, Pablo recibió la enseñanza de la palabra. ¿Ve? Entonces, la Biblia nos enseña a través de los diferentes libros cómo fue la vida de Pablo. Y hoy yo les hablaré un poco acerca de él en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, versículo 1 en adelante. Capítulo 9, ok, lo tenemos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Por qué Pablo estaba pidiendo esta autorización? Pablo estaba pidiendo autorización porque esas personas habían decidido servirle a Cristo. Y para el conocimiento y la capacitación de Pablo, él decía que estas personas blasfemaban contra lo que establecía la ley. Y Pablo no reconocía a Jesús de Nazaret como el Cristo, el Salvador, el Sanador, el Redentor. ¿Ve? Y no concebía el hecho de que él, siendo crucificado en la cruz, fuese el Salvador de la humanidad. Y empieza Pablo esta persecución contra la iglesia, contra los seguidores de Cristo. Y la gente tuvo que irse. Pablo fue uno de los principales que consintió la muerte de Esteban. ¿Ve? Entonces aquí podemos ver cómo un hombre en nombre de Dios persigue a los hijos de Dios. No se entiende esto, ¿verdad? Quería encarcelarlos, quería matarlos, quería exterminarlos, en pocas palabras. Muchos historiadores a lo largo de la historia consideran al apóstol Pablo como uno de los perseguidores más encarnizados que ha habido en la historia. Y Pablo fue uno de esos hombres. Continuamos aquí. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. El resplandor de luz que nosotros conocemos hoy en día se llama sol, ¿verdad? De día y de noche el resplandor de luz son las estrellas, los luceros y la luna. Ese día era de día. Le salió una luz mucho más resplandeciente incluso que el sol. Fíjense lo que aconteció. Y cayendo en tierra, oí una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Fíjense el interrogante de Pablo, ¿no? Él dice: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Imagínense cómo Pablo se habrá sentido confrontado en ese momento. Que esa voz le haya dicho: yo soy Jesús.
a quien tú me persigues. Yo soy Jesús. Entonces, en ese momento Pablo, me imagino su condición, él no habrá entendido nada de lo que estaba ocurriendo. Pero con esa luz él cae en tierra, la voz le habla y le dice eso: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Usted sabe qué significa esto, hermano? Coloquialmente, dar coces al aguijón. ¿Quién lo sabe? El que lo sabe, que levante la mano. ¿Cómo? Fíjense, dar coces al aguijón, coloquialmente, hermano, es obstinarse en luchar contra una fuerza superior. Fíjense lo que le dice Jesús a Pablo. Cosa dura, hermano. O sea, que Pablo estaba luchando con algo que él realmente desconocía, con una fuerza sobrenatural. Contra eso estaba luchando Pablo. ¿Ves? Entonces, Pablo emprende esta persecución encarnecida contra los cristianos. Y ocurre un acontecimiento muy importante, que Gamaliel le advierte a ellos. Y lo voy a citar en el capítulo 5 de los Hechos, en el versículo, ya le digo, ok, en el versículo 38. Fíjense, hermano, Pablo era un hombre lleno de conocimiento, conocía la ley de pies a cabeza. Pablo era letrado, culto, tenía empoderamiento económico, hablaba varios idiomas, era hebreo. Entonces, fíjense lo que le dice Gamaliel a ellos: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Eso fue lo que le dice Gamaliel a ellos. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis que tal vez se encuentren hallando, luchando contra Dios. Entonces, Gamaliel le advierte a ellos: mire, hermano, vea, vamos a dejar a estos hombres que están predicando a Cristo tranquilos. Porque si eso no es de Dios, eso no va a prosperar. Pero si es de Dios, eso va a dar fruto. Y Pablo fue confrontado con eso. Porque Pablo, en medio de todo su conocimiento, no tenía este nivel de sabiduría. ¿Ves? Entonces, ¿cómo el Señor usó a Pablo, hermano? Ya vamos a conocer eso. Fíjense lo que acontece aquí. Continuamos con el capítulo 9, del versículo 6 en adelante. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dará lo que debes hacer. ¿Qué está haciendo el Señor en este momento? En Pablo le está dando una instrucción, le está dando una orden. Cuando Cristo iba a hacer su ascensión, Él se reúne con los discípulos y de allí nace lo que hoy conocemos como la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19. Vamos a ubicar ese versículo, hermano, pero me lo coloca a partir del 18. Mateo 18, por favor. Mateo 28, perdón. Entonces, fíjense lo que el Señor me dice aquí. Mateo 28, por favor, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, ¿qué potestad? Potestad es poder. Potestad es autoridad. Potestad es soberanía. El Padre
delegó al Hijo la potestad, le dice, toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Continuemos al versículo 19, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por el poder que Dios le ha otorgado al Hijo, Él estaba dando un mandato. No es capricho. La palabra de Dios dice que la bendición está en la obediencia. Y para nosotros recibir bendiciones de parte de Dios, tenemos que ser obedientes a lo que Él establece en su palabra. Amén. Continuamos. Versículo 7, nos vamos a Hechos 9, versículo 7 nuevamente. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, hermano, ellos oyeron. Una cosa es escuchar, ¿verdad? Pero otra cosa es oír. ¿Y a quién no le gustaría tener este privilegio, tener esta bondad? De que el Señor te hable y tú oigas. Porque todos escuchamos, muchos escuchan. A veces uno ve en la calle, predica la palabra, te montas en un autobús, predica la palabra. Muchos escuchan, pero pocos oyen. El que oye atiende el llamado. El que oye presta atención. El que oye es temeroso del Señor. El que oye acepta la instrucción. El que oye acepta la enseñanza. Amén. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Y el Señor estaba allí con ellos. Estaba Pablo con su gente y estaba él. Y Pablo no veía, ellos tampoco veían. Pero ¿qué pasa? Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. ¿Ah? Pablo tan triunfante, tan imponente, tan aguerrido. Fíjense cómo Dios lo humilla y cómo entra a Damasco. Él iba a Damasco con una misión: perseguir a los cristianos, a los creyentes de Jesús y encarcelarlos, devolverlos a Jerusalén para encarcelarlos allá. Y vean el Señor cómo lo pone. Lo arrodilla, lo pone en tierra, le quita la vista y tiene que llegar de brazos por sus amigos. Ahora, en el 9 me relata algo muy importante. Dice que Pablo estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿De qué habla esto? Esto habla, hermano, del ayuno. Pablo se humilló. Pablo reconoció. 3 días sin tomar nada y sin comer. Porque más adelante nos dice algo muy importante que hacía Pablo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Entonces, fíjense la condición de Ananías. El Señor lo llama y él dice: heme aquí, Señor, ordene. Cuando uno dice así, ¿a qué se refiere eso? A que nuestros oídos están prestos a oír la instrucción. ¿Sí o no? Fíjense lo que hace Ananías. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Fíjense, el Señor lo humilla. Pablo reconoce, entra en ayuno, no come por 3 días,
no bebe nada. ¿Y qué hizo Pablo? Estaba cantando, estaba jugando, ¿qué estaba haciendo Pablo? ¿Y qué está haciendo el pueblo de Dios hoy? Orando, hermano, orando, porque Pablo estaba confrontado. Él, para su propio conocimiento, él creía que lo que estaba haciendo estaba correcto. ¿Tú te imaginas que tú trabajes toda una vida por algo y que de la noche a la mañana te digan, mira, lo que tú estás haciendo es incorrecto? Eso no es así. Tú no puedes servir al mundo, tú tienes que servirle a Cristo. Y tú tengas toda una vida sirviéndole al mundo. Bueno, pues el Señor tiene tanta misericordia de nosotros, que nos ha creado y nos ha llamado, es para servirle, para honrarle y para glorificar su santo nombre. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces, fíjense, el Señor cuando le dijo, bueno, levántate, ve esa calle, porque aquí él ora y ha visto una visión, le dice Jesús a Ananías, y ha visto una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces fíjense, el Señor llama con una visión a Ananías, llama con otra visión a Pablo. Entonces, ¿qué está poniendo en la visión de Pablo? Pablo ve que este hombre llamado Ananías va hacia él, le pone las manos y le quita la ceguera. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? A veces uno anda en el mundo creyendo que se la sabe toda. ¿Ve? Caminamos por todo lo que vemos. Pero cuando las vendas son quitadas, que es la mentira que Satanás quiere meter a la vida, incluso del cristiano, reconocemos que solo hay un Cristo. ¿Y quién es Él que pelea la batalla por nosotros? Entonces, fíjense. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Y aún aquí, él se encuentra en Damasco, fíjense, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces, es algo que confronta. Porque ¿cómo el Señor le va a pedir eso a Ananías? Bueno, en su soberanía él lo puede hacer. Pero Ananías diría, bueno, Señor, pero este nos persigue, este nos maltrata, este nos quiere meter preso. Y tú me vas a llamar a mí para que yo le vaya a poner la mano y recobre la vista, Señor. El Señor nos llama a eso y más, hermano. A eso y más nos llama el Señor. A ir a aquel que no lo conoce. A ir a aquel que aún es nuestro enemigo, que no nos quiere, que no nos habla. El Señor nos ha enviado a hacer ese trabajo. ¿Por qué? Por su amor y por su misericordia. Entonces, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Qué honra tan grande, ¿eh? Instrumento escogido me es este, le dice el Señor a Ananías. Y yo quiero citar un versículo bíblico en Juan 15, 16. Me lo colocan en pantalla, por favor. Hermano, podemos ver aquí, me imagino que Ananías se habrá quedado amismado con lo que le dijo el Señor. Pero fíjense, ¿ve? Por favor, hermanos, allá arriba, Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto
permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. ¿Quién glorifica el nombre de Dios? Es así, hermano. ¿Ve? Nosotros no escogimos seguir a Cristo. Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Y es por eso que cada uno de nosotros estamos aquí hoy, oyendo su palabra, nutriéndonos de su conocimiento. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Eso es lo que debemos de comprender, lo que debemos de entender. Fíjense, ¿a qué el Señor nos ha llamado? ¿Para qué nos ha llamado? ¿Con qué propósito? Esa es la pregunta que nosotros como cristianos, como creyentes nos debemos hacer. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el Señor persigue un propósito. Y el propósito del Señor es la salvación de las almas. Y para que eso ocurra, hermano, nosotros tenemos que formar parte activa de la gran comisión. En Hechos 1:8 dice que nosotros debemos de predicar el evangelio en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Es hasta lo último, hermano. Usted tiene que empezar por su familia. Usted tiene que empezar por sus hijos, por sus primos, por sus tíos, por sus abuelos. A toda su familia usted le tiene que llevar el mensaje de salvación. Cuando usted haga ese trabajo ahí, tiene que ir mucho más allá y mucho más allá hasta llegar a lo último de la tierra. Y es un trabajo que se hace en equipo. No es un trabajo que usted va a hacer solo. Es un trabajo que el Señor nos delegó a todos. Fíjense en Hechos 9:15. El Señor dice: ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esta es la partecita que al cristiano no le gusta. Padecer por el nombre de Cristo. A uno le gusta gozar un pullero todo el tiempo. ¿Sí o no? Es así. A nadie le gusta padecer, hermano. A nadie. Pero fíjense que aún con el padecimiento el Señor te conduce a la victoria. Aún con el padecimiento el Señor te conduce con gozo, a pesar de la tribulación que tú estés pasando en tu vida. Porque Jehová es nuestra fortaleza. Si es para el Señor, dáselo fuerte. Entonces, vean lo que dice aquí Romanos 10, 14, 15, hermano. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermano, la tarea es para nosotros, para la iglesia de Dios. El Señor nos llamó con un propósito específico y es la predicación de su evangelio a toda tribu, toda nación y toda lengua. Y es por ello la necesidad imperante de hoy en día del pueblo de Dios de prepararse, de capacitarse. ¿Para qué, hermano? Para que no nos pase como Pablo. Porque Pablo estudió, se preparó con los mejores. Pero ¿qué pasó con Pablo? Que no recibió la sabiduría de lo alto, sino hasta después de su conversión. Entiéndase esto. Muchos hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Amén. Pero no muchos se han convertido a Cristo. Y la conversión de Pablo fue una conversión genuina, porque a partir del mismo momento que Dios se hizo manifiesto en su vida, él
creyó. Amén. Creyó, hermano. Había fe en él. Y la fe se hizo manifiesta en él a partir de ese momento en que él oyó realmente la voz de Dios. Y Dios lo utilizó. Y le enseñó que era necesario padecer a causa de su nombre. Así que si usted cree que en los caminos del Señor usted no va a padecer, hermano, déjeme y perdóneme que lo desaliente, pero es necesario padecer a causa de Cristo. La hermana da una cifra de la persecución que hay en China, en Myanmar, en muchos de esos países de Asia, de África incluso. Hermano, incluso Europa. En Europa, por política de Estado, está estrictamente prohibido predicar a Cristo. Y así como Europa hay muchos países, hermano. En China te encuentran una Biblia, o vas preso o te matan. Imagínese uno de los países más acérrimos que tenemos en el mundo, Corea del Norte. Imagínese las maquinaciones de ese hombre, que un tío de él se quedó dormido en una reunión y lo mandó a matar. Porque el tío se quedó dormido en una reunión. Por esa tontería. Imagínate si te consiguen una Biblia. Ay, papá. ¿Quién quería predicar Corea del Norte? ¿Ah? Amén. Allí hay un varón valiente. Varones así tienen que pararse en la brecha, hermano. Dispuesto a arriesgar la vida como lo hizo Pablo para que la obra del Señor quede conclusa. Porque hasta que no se predique el Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra, no vendrá el fin. Amén. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Hermano, imagínate, después que éramos enemigos, ese es como que uno tiene, ¿qué te puedo decir, vale? ¿A qué lo puedo comparar? Bueno, que yo me haya echado puño con una persona, vale, y al ratico le ven a decir: oye, hermano, perdóname, ven acá, dame un abrazo. Vean cómo actúa el Señor. La manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios se hizo manifiesta en ese momento. Porque Ananías, quien se creía tan santo, no lo era tampoco. Porque vean todos los reproches que le saca al Señor. Mas sin embargo, obedece. Entonces, hermano, hay veces que el hombre va a hacer cosas que él cree que están correctas, pero están incorrectas. A veces nos apoyamos en nuestra propia prudencia, tomando decisiones que no están direccionadas por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que Dios demanda hoy de la iglesia, que caminemos por la fe y no por la vista. La vista nos va a desviar del propósito, hermano, créanlo. La situación cotidiana del mundo te desvía del propósito de Dios. Pero la fe y la oración, hermano, te mantiene pegadito del Señor. Pegadito, hermano. Vamos a imaginar por un momento, ¿quién ha visto una mata de plátano cargada? Una pregunta. ¿Cuál es la contextura física del plátano que está más cerquita de la mata? ¿Cómo es el plátano? ¿Verdad que son grandes? Son robustos. Se ven hasta bonitos y provocativos, ¿verdad? Pero el que está de ultimito por allá, los que están de último, ¿cómo se ven? Chiquiticos, ¿verdad? Ahí, más o menos. Bueno, el Señor no nos quiere así. El Señor nos quiere pegadito de Él, para nutrirnos lo más que podamos. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Darnos lo mejor. Pero la decisión, hermano, es tuya, es mía. De dónde yo quiero estar en el Señor. En qué nivel quiero estar con el Señor.
Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros estemos pegaditos de Él. La palabra de Dios dice que lejos de mí nada podéis hacer. Nada, hermano. Y a veces que nosotros nos queremos apoyar en nuestra propia prudencia. Queremos perseguir nuestros propios intereses y no abogamos por los intereses que Dios tiene. Es necesario que el corazón de Dios esté en nuestro corazón y que se alineen para cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Amén. Entonces fíjense, fue entonces Ananías y entró a la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Por qué debemos estar llenos del Espíritu Santo, hermano? Es necesario estar llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos conduce a toda verdad. El Espíritu Santo es quien nos va a dar la victoria. El Espíritu Santo es quien nos va a dar poder. El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar a dónde debemos ir. Es el Espíritu Santo, no es su conocimiento, no es su prudencia, es el Espíritu Santo que mora en usted y en mí. Es Él. Y Dios bendijo a Pablo con el Espíritu Santo. Fue revestido de Él. El Espíritu Santo de Dios pasó a morar en el corazón de Pablo. Y en ese preciso momento es cuando ocurre su conversión genuina. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Yo se lo voy a decir de otra manera, que de igual forma lo dice la Biblia. Y esto está en Hechos 22, capítulo 13. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista, decía Pablo, porque él relataba su conversión. Y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Así como el Señor escogió a Pablo, hermano, te escogió a ti, me escogió a mí y seguirá añadiendo conforme a sus propósitos. Amén. Y nosotros debemos que estar prestos, parados en la brecha, para que seamos como Ananías y le digamos: heme aquí, Señor. O como Pablo: heme aquí, Señor. Ordene, Señor, que yo mando. Yo cumplo, Señor. Yo cumplo tu mandato, Señor. En obediencia, sin queja. Porque es necesario padecer. Pablo enseñaba y decía que aquel que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que la quiera ganar, la perderá. Entonces es necesario, hermano, nosotros entregar nuestras vidas por la obra del Señor. Amén. Y en el 15 le dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Somos testigos o no somos testigos? Somos testigos de Dios, hermano. Somos testigos de Jehová. Tenemos que predicar de sus grandezas. Tenemos que predicar el reino de Dios y decir que el reino de Dios está cerca. Ese es el trabajo que el Señor nos ha mandado. Y le dice pues: ahora pues, ¿por qué te detienes? Imagínense cómo Pablo se habrá sentido confrontado en ese momento. Bueno, pero ¿por qué te detienes? Ya te doté, ya te capacité. ¿Ve? Ahora anda.
anda, ahora no los vas a perseguir, ahora los vas a evangelizar, ahora los vas a traer a mis pies, ahora los vas a capacitar, ahora los vas a discipular. ¿Por qué? Porque el Señor mandó a ser discípulos. Y es el trabajo de hoy en día en la iglesia, es el trabajo de nuestro ministerio. Fíjense lo que dice aquí: ministerio apostólico y profético. Shekinah, para Onare, para Puerto Ordaz, para San Félix, para Venezuela, para las naciones. ¿Y somos? ¿Qué somos nosotros? Pero díganlo fuerte, hermano, con orgullo, con convicción. Centro Misionero, la mano de Dios. Eso somos nosotros, hermano. Dios nos ha dado esa honra, hermano. Esa es una honra para nosotros como cristianos, como creyentes, de que Dios se haya fijado de nuestra congregación y nos haya entregado tan majestuoso privilegio, hermano. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lavas tus pecados invocando su nombre. Y es el nombre de Cristo, hermano, que debemos invocar, Padre amado. Y fíjense lo que dice aquí. Fíjense, hermano. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, ahora los enemigos eran panas, como decimos hoy en día. Tú eres enemigo mío, pero ahora eres hermanito mío. ¿Ves? Y Pablo se hizo amigo de los discípulos a causa de ¿quién? De Cristo, de Jesús. Entonces, fíjense, hermano. Hace unos meses atrás, claro, este es un testimonio, hermano. Yo me quejaba con el Señor, hermano. Porque yo decía, oye, Señor, pero ¿por qué tanta cosa, Padre amado? ¿Por qué tanta indiferencia, Señor? ¿Por qué tantas situaciones, Señor? Y el Señor me dice, no cuestiones mis métodos. Porque en su soberanía, hermano, el Señor va a hacer lo que Él tenga que hacer para que su obra termine conclusa. ¿Se entiende eso? El Señor lo va a hacer, hermano. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y en el versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Gloria a Dios, glorifica al Señor. Hermano, eso fue inmediato. Pablo no esperó más nada, porque ya Dios le había dado el poder, le había investido de su Espíritu Santo, lo había llenado de sabiduría de lo alto, no del hombre. Sabiduría de lo alto, y en ese mismo momento empezó a predicar, empezó a hacer el trabajo. ¿Y usted sabe qué pasó? La gente estaba confundida. Porque decían, si este era un perseguidor de los cristianos, ¿cómo es que ahora predica a Cristo? ¿Ah? Si este nos asolaba, si este perseguía a hombres y mujeres para echarlos a la cárcel, ¿cómo es que ahora predica a Cristo? ¿Y usted sabe lo que pasó después de eso? Pablo se echó un poco enemigo, por decir la verdad ahora. Porque ahora Pablo sí veía espiritualmente, sus ojos fueron abiertos, porque conoció la verdad, conoció de Cristo Jesús. En Lucas 9:2, en la versión Reina Valera, dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Hermano, había mucha gente que se convertían, le oraban, le colocaban las manos y la gente se sanaba.
¿Ve? Eso es la manifestación del poder de Dios en la vida de un cristiano. Y nosotros como iglesia, como creyentes, debemos alcanzar ese nivel. Que el poder de Dios se ha hecho manifiesto en nuestra vida a través del poder del Espíritu Santo. Cuando nos llamen a orar por un enfermo, vamos, le oramos y que se sane. Cuando oramos por una situación familiar, cuando oramos por un matrimonio, cuando oramos por nuestros hijos, cuando oramos por el vecino que consume droga, que está sumergido en el alcohol o que está sumergido en la delincuencia. El poder del Espíritu Santo tiene que ser manifiesto en nuestras vidas a través de la oración, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado ese poder. Y el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. La palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y te digo, hermano, la verdad, la mies es mucha. Mucha, hermano. ¿Quién sabe qué es la mies aquí? La mies. Ese término, hermano, es un término agrícola. Se refiere a las plantaciones de cereales que le llaman mieses. Y fíjense, hermano, cómo nos compara el Señor, ¿no? Como un fruto del campo. ¿Ve? Y el Señor nos manda a velar por ese fruto, por ese cereal, por esa mies. ¿Por qué? Porque se necesitan obreros para que recojan todo eso, para que traigan al Señor. Y ese trabajo ha sido delegado a la iglesia. Es a la iglesia, hermano. Y el Señor no va a ver tu condición. El Señor no va a ver si tu iglesia es rica, si es pobre, sea lo que sea. El Señor te va a ayudar si el deseo está en tu corazón. Y por eso es que nosotros como creyentes debemos de tener esa convicción de que todo lo podemos en Cristo, que es quien realmente nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante. ¿Usted sabe por qué, mi hermano? Porque es Él y no nosotros. Es con sus fuerzas y no con las nuestras. Es con sus riquezas y no con las nuestras. Es con su Santo Espíritu. Gloria a Dios, mi hermano. Ya estoy culminando, mi hermano. Fíjense. Nuestro Dios, hermano, es tan maravilloso, tan bueno, que nos da la oportunidad de ser protagonistas en su reino. Pero es en su reino, hermano, no es en el nuestro. Es que se haga su voluntad y no la nuestra. Es que si vamos a padecer por la causa de Cristo, lo hagamos para Él. Y si nos vamos a gozar por la causa de Cristo, que lo hagamos para Él también. Y si vamos a vivir por la causa de Cristo, que lo hagamos para Él también. Y si vamos a morir por la causa de Cristo, también lo hagamos por Él. Dios le bendiga, iglesia.